난 첫 야유회잖아. 딸이 김밥 좀 쌌지. 그래. 자, 그럼 출발합시다. Hola, mi nombre es Candy, psicóloga, y el día de hoy vamos a platicar acerca de una serie coreana que se llama The Good Bad Mother, la buena mala madre. Te puse un fragmento muy corto acerca de esa serie que revela una información muy importante. Te voy a dar un poquito de contexto, pero antes te quiero platicar por qué elegí hablarte hoy acerca de esta serie. Para mí es una serie que tiene de todo, obviamente a mí me gustó mucho. Me agradó que tiene comedia, tiene romance, tiene intriga, tiene ahí pues su trama bien trazada, pero como psicóloga también me llamó mucho la atención el cómo se abordan el tema familiar, los vínculos familiares, cómo se establece también esta relación entre padres e hijos, en este caso entre la mala madre, la buena mala madre y su hijo, y el cómo muchas veces los papás actuamos o actúan de cierta manera pues basado también en sus propias experiencias de vida, y es algo que a veces a los hijos nos cuesta entender, pero que para todo hay una razón de ser. Entonces, por eso te quise platicar un poquito acerca de esta serie, y bueno, pues vamos a comenzar. Te platico el contexto que te decía. En este fragmento que vemos de la serie, se ve como la mamá, cuando está más joven, está despidiendo a sus papás y a su hermano que van a un evento del trabajo del papá, y ella no puede acudir a ese evento porque tiene algo de la escuela. Les da un gimbap, como ya saben, un platillo ahí muy conocido coreano, que son como los rollitos, y se está despidiendo de ellos, todo muy bien. Cuando ya van en camino, pues los papás tienen un accidente fatal en donde pierden la vida junto con su hermano, y pues ella los pierde, ¿verdad? Esta información es muy importante porque dentro también de la serie se aborda el cómo este evento marcó para ella una idea irracional, una creencia irracional acerca de cómo ella influía o era culpable en que pasaran acontecimientos negativos para sus seres queridos, que ahorita lo vamos a retomar. Te voy a dar un poquito más de contexto. En la serie de La buena mala madre, mucho es de la relación acerca de la mamá con su hijo y el cómo la percibe el hijo y las cosas que ella hace. Claro que si tú ves desde la perspectiva del hijo, ella sí es una mamá pues muy dura, es una mamá muy enérgica, muy intransigente, muy cuadrada, no lo deja ser, muy controladora, y claro que esto es algo que vive el hijo de una manera muy negativa, muy poco comprensiva e incluso poco afectiva por parte de la madre. La mamá, te voy a dar el dato curioso, se queda madre soltera cuando está embarazada, pues pasa una situación con el papá y el papá fallece. En este caso el spoiler no sé si te lo deba decir, pero fallece de una manera no muy buena, y entonces ella se tiene que hacer cargo en su cabeza y en su mente y en sus acciones de decir, pues ya voy a ser mamá, y yo tengo que ser mamá, pero también tengo que ser papá y tengo que darle toda esta firmeza a mi hijo. Entonces por eso ella también se encaminó en esto. Ahora también hay otras razones. Cuando ella empieza a educar a su hijo, es una mamá muy dura, sí, es una mamá muy estricta, no lo deja ser muy niño, no lo deja salir a jugar, no lo deja hacer cosas de niño, no lo deja ir ni siquiera a eventos de la escuela o situaciones fuera de la escuela o de casa. Para esto, el niño obviamente la ve como que es mala, que es dura, que no lo quiere incluso, ¿verdad? Pero para su mamá es muy importante el estudio, pues para ella el estudio va a ser clave para que su hijo se convierta en abogado. Pues en su idea ella siempre le decía, tú tienes que ser abogado porque te vas a convertir en fiscal, tú vas a ser un fiscal, y siempre se lo metió desde niño y todos sus estudios iban dirigidos a que él se iba a convertir en un fiscal. Entonces, el trasfondo es que para la mamá era muy importante que él se convirtiera en fiscal, pues así ya nunca más iban a vivir alguna injusticia, y sabía que su hijo, al venir desde abajo, podía ser una persona justa también ante situaciones con las personas. Entonces ella lo dirigió mucho hacia que él se convirtiera en un fiscal.
Por ello, no lo dejaba hacer otras cosas, como te decía, ser niño, salir con sus amigos, ir a viajes escolares, mucho menos tener novia en algún momento. Entonces, todo esto fue haciendo que la relación entre ellos se fuera distanciando, que aunque había mucho amor de su parte, tanto de la mamá hacia el hijo como del hijo hacia la madre, estas cosas de tanto control, esto de tanto ser estricta, pues los fue distanciando también en la parte afectiva. Ahora, volviendo a la parte que te digo del fragmento que te puse del viaje escolar y el cómo la mamá no lo dejaba ir a los viajes escolares, jamás en su vida la mamá le había preparado un gimbap a su hijo, porque en su cabeza, volviendo a lo que te decía que íbamos a retomar de las creencias irracionales, la mamá generó una creencia irracional en donde ella tenía la culpa de las cosas malas que le estaban pasando, específicamente con su familia y con su esposo, que en su momento sucedió, y es que cuando ella les preparó el gimbap fue cuando fallecen sus papás. Cuando fallece su esposo, ella le dio un gimbap para que se lo llevara de comida. Entonces, en su cabeza para ella era impensable que su hijo fuera a un viaje escolar porque tenía mucho miedo de que algo le pasara. Y obviamente él jamás le iba a preparar un gimbap porque ella pensaba que ella era la que tenía mala suerte y que al cocinarles eso les estaba trayendo un mal. Entonces nos vamos a este tema tan importante y tan interesante en donde muchas veces, como yo lo veo en sesión, nuestros papás o los papás actúan de cierta manera y muchas veces nosotros como hijos no entendemos de dónde vienen esos comportamientos. Obviamente no es justificable muchas veces cuando hacen cosas que nos lastiman, pero podemos llegar a entender de dónde vienen y que muchas veces, aunque lleguen a lastimar, su intención no es lastimar, muchas veces incluso es proteger o incluso tratar de adelantarse a una situación negativa para que nosotros no vivamos algo fuerte o algo que sea irreparable, ¿verdad? O irremediable. Pero muchas veces no logramos entenderlo porque los papás tienen un procesamiento de una manera en cuanto a sus vivencias y nosotros como hijos las tenemos de otra forma. Y esto es donde te digo que entra la parte bien compleja de los vínculos y el cómo la comunicación también juega una parte muy importante a la hora de la crianza y la comunicación padres-hijos, porque hasta ahorita la mayoría de las veces pensamos que pues la jerarquía marca que los papás siempre tienen la razón y los hijos tenemos que hacer todo lo que los papás quieran. Pero si también nosotros como hijos humanizamos a nuestros papás, y los papás, nosotros como papás también nos damos cuenta que nuestros hijos tienen voz, tienen voto y tienen sus propios pensamientos y emociones, podemos comunicarnos de una mejor manera en la cual podemos también llegar a acuerdos y podemos entender las razones de unos y de los otros. Entonces, te digo, es una serie muy bonita que habla acerca de muchos temas de la crianza y que muchas veces no entendemos, pero que sí hay razones de ser. Por ejemplo, en algún momento a mí me llegaron a comentar aquí en sesión, es que sabes que una mamá que, bueno, una futura mamá que iba a ser, ahorita ya es, me decía, sabes que es que yo tengo mucho miedo de que yo pueda en algún momento lastimar a mi hija, que yo pueda tal vez crearle algún trauma. Esto me recuerda también a una chica embarazada que atiendo actualmente, que también me dice eso de su hijo que va a tener, que le da mucho miedo y mucho temor de equivocarse. Y al final de cuentas, claro, es que como papás vamos a tener miedo de traumar a nuestros hijos o de hacer algo que haga daño, pero como se lo llegué a decir en aquel momento a la chica que ahorita ya es mamá y a la otra chica que también atiendo, es, ¿sabes qué? Creo que es importante que conozcamos cuáles son nuestros traumas, cuáles son nuestras dolencias, para que también sepamos de qué manera esto nos puede motivar, nos puede llevar a actuar de cierta manera. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, si yo viví en mi infancia o en mi vida con mis papás una relación de mucho abandono, de mucho descuido, de mucha negligencia, en donde me dejaban a la deriva, pues probablemente yo con mi hijo o con mi hija quiera ser muy protectora, quiera estar siempre al pendiente de todo lo que le pase, pero ¿qué tal que esto lo llevo a un nivel no muy racional y no muy sano para mi hijo ni para mí? ¿Y qué tal que llego a ser una mamá muy sobreprotectora, muy insegura? Y entonces todo esto le voy a transmitir también a mi hijo y le voy a hacer sentir inseguro y que es incapaz de valerse por sí mismo y que siempre necesita de su mamá,
y que todo el entorno es inseguro. Entonces, obviamente lo voy a hacer también muy ansioso. Obviamente esa no es mi intención como mamá, pero si yo no soy consciente de lo que yo traigo mío y de la forma en la que yo estoy educando, pues entonces voy a, claro, generarle un daño a mi hijo. Paréntesis bien importante, creo que en estas generaciones también estamos muy abiertos a reparar. Y la edad que tengas como mamá, como papá, si tú te das cuenta que hay cosas que hay que trabajar, claro que puedes hacerlo. Entonces, esta parte de reparar implica, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta, pero me voy a poner el freno, que estoy haciendo daño a mi hijo o a mi hija de esta forma. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué estrategias puedo utilizar? Porque lo que estoy haciendo hasta ahorita no es útil. Le estoy perjudicando en lugar de ayudarle. Entonces, claro que mi idea no es esa como mamá, pero necesito ver cómo sí. Entonces, creo que se vale trabajar en nosotros mismos en la edad que tengamos para tener vínculos más sanos. Y creo que si tú como mamá o como papá que estás viendo o escuchando esto, te resuena algo, pues que se vale que trabajes en ti para que no transmitas lo mismo y que trates de darles mejores infancias a tus hijos. Pero también si tú como hijo estás escuchando esto y a lo mejor tus papás no se prestan a cambiar, a ir a terapia, a buscar otras estrategias, se vale que tú entiendas que no todos se atreven, ¿verdad?, a un cambio y a modificar todo su sistema de creencias, pero eso no significa que tú debas de seguir ese mismo patrón. Se trata de que entiendas a tu familia, a tus papás, de dónde vienen. Incluso si te vas más atrás, saber que tus papás son así por algo, ¿verdad? Por su sistema de vida, por su sistema de creencias, por la familia que ellos tuvieron y lo que vivieron también en su crianza. Entonces todo esto te ayuda a entender, no justificar, porque muchas veces hay actos que no son justificables, pero te ayuda a entender de dónde vienen y a quitarte a ti la culpa que a veces como hijo cargas de sentir que es algo que está mal en ti, cuando no es así. Entonces, te digo, todo este video me inspiró mucho, toda esta serie me inspiró mucho para platicar acerca de este tema y espero que también haya sembrado algo en ti. Si te interesa ver la serie, es una serie muy bonita. Y bueno, ya para ir finalizando, te la recomiendo mucho. Esta serie te va a dejar de todo, de risas, de momentos tristes, de reflexiones. Y si no te llama la atención, obviamente no pasa nada, pero sí me gustó para abordar este tema acerca de nuestros vínculos familiares, específicamente padres e hijos. Como te lo decía, la buena mala madre implica el cómo nosotros percibimos tal vez a nuestros papás, en este caso el protagonista que era su mamá mala, pero ella estaba haciendo pues su trabajo como mamá, que era cuidar a su hijo, y muchas veces no entendemos el por qué los papás actúan de cierta manera, pero siempre hay un trasfondo y una razón de ser. Me dio mucho gusto volver a hacer este tipo de videos un poquito más largos en donde puedo explicar más de las cosas y me gustaría muchísimo si me dejan algún comentario para retroalimentar y crecer también estos videos. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Bye.